salí fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por este bloque, querido y respetado. Yo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi nariz yo. Preciosa te la llaman. Oye, tú sabes que es algo bien bonito ver tanta gente junta en el mismo sitio, aquí en un caserío compartiendo. Mi hermano menor, por ahí está Giovanni, que le voy a cantar su canción. Y por ahí está el jefe Verdad de Récord, por ahí está Pata, Correa, todos los duros de verdad. Oye, y yo quiero que todas esas mujeres me ayuden con este coro. Y los títeres también, olvídate. Esto es para todos los que creen en el amor. Todo el mundo con los celulares arriba, que se vea bien bonito esto aquí, que parezca un árbol de Navidad. Juan Llanos Corujo, de Juana Matos, el temible Pata, como le decían en Quintana, era uno de los más famosos y mencionados por los artistas de reggaetón, tales como Kendo Caponi, Cosculluela y Ñengo Flow, entre otros. El narcotraficante Pata, quien llevó una ola de terror en el residencial Quintana, con tumbes de abuso y a traición que llevaron el combo a la división del caserío. La vida se le escapó por sorpresa, cuando menos se imaginaba. Una ráfaga de detonaciones terminaron con su mundo de terror. Pata era el principal sospechoso de la baja del que fue su socio y amigo José Correa en Reading, Pensilvania. El amigo José Hoffman Conde, mejor conocido como Hoffman, mencionado como un abusador del residencial Manuela Pérez, había caído en un atentado en el cual recibió 17 estocadas que acabaron con su existencia por un preso de la cárcel donde cumplía una pena en Las Cucharas en mayo del 2014. Hoffman se hizo famoso en enero del 2011 por salir en una foto en las redes sociales con un rifle en la tarima de un show en un concierto del cantante del reggaetonero Cosculluela. Había salido de la Corte Federal y andaba solo. Juan Llanos Corujo, alias Pata, de 32 años, fue dado de baja a la 1:55 p.m. del 14 de junio del 2016, cerca del residencial Jardines de Oriente. Enmascarados desconocidos que lo seguían discretamente, se bajaron en plena luz y le zumbaron a la Tacoma color blanca en la que transitaba. Juan Llanos Corujo, mejor conocido como Pata, se encontraba en libertad bajo fianza con supervisión electrónica tras ser acusado por la balacera en Ironman y por casos pendientes de narcotráfico. La policía de la División de Homicidios de San Juan fueron al lugar donde ocurrieron los hechos para hacer las investigaciones pertinentes del hecho sobre el caso con el personal de la División de Homicidios de Humacao. El agente de Jesús, adscrito a la División de Homicidios de Humacao, encargado de la investigación, dijo que se tiene la teoría de que tuvo que ser un ajuste de cuenta debido a la guerra que llevan estos personajes del bajo mundo por quedarse con el control de los puntos que tienen en los caseríos, y que posiblemente fue su misma gente que le puso un trambo para salir de él. Estas fueron una de todas las denuncias que la gente de los caseríos hacía sobre los abusos. En el caserío de Quintana, mandado por Juan Llanos Corujo, alias Pata, la gente rumoraba fuertemente que se produciría una balacera a escala mayor con pérdidas múltiples de vida. Pata y su segundo al mando, alias Hoffman, estaban cometiendo muchos abusos y estaban al garete, y que ya su propio combo quería acabar con ellos. El cuento empieza así, con el tumbe de un chico conocido como Lima, que le dio de baja un maleante conocido como Mooso por unos chismes que inventó Hoffman, tratando de hacer que estos se atacaran entre ellos, y Lima, que había insultado y amenazado de muerte a Mooso. Mooso se le fue adelante y lo desapareció, porque éste sabía que Lima tenía babilla y que ya había tumbado gente. Después de eso, Pata y Hoffman le echaron la culpa a dos inocentes por la caída de Lima, cuando el verdadero asesino había sido Mooso. Pata dio la orden de que tumbaran a dos inocentes a quemarropa. Las víctimas se apodaban Pólvora y Giancarlos, mejor conocido como el Negro. Aparecieron abandonados sus cuerpos en el baúl de un Lancer, el de Juan Carlos. Ahí quedaron los inocentes, por trastalleres. Lo que hizo que Mooso se molestara por todos sus abusos, los de Pata y Hoffman, porque no tenían piedad, daban pelas a los adictos
y sacaban a la gente del caserío a lo loco por cualquier sospecha. Le sacaban la pistola a quien sea, lo que molestó a Mohoso, y con su amigo alias El Pelú empezaron a cazar a Pata y a Hoffman y a todo el combo que estuviera de su parte. Cuentan que Mohoso había ido en carros diferentes adentro del caserío para darle de baja a Pata y a Hoffman, pero no habían podido hacerlo porque no querían afectar a gente inocente, porque Mohoso quería acabar con Pata y Hoffman para quedarse con el caserío y acabar con los abusos. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando.